Siempre fui callada. No de esas que fingen silencio para parecer misteriosas, sino callada de verdad. Crecí en las afueras de Valladolid, en un barrio donde las casas eran iguales y los domingos olían a sopa de cocido. En el instituto me sentaba en la última fila, con vaqueros, una camiseta sin dibujos y el pelo recogido en una trenza baja. Me gustaba observar, como si la vida pasara detrás de un cristal. A los 18 ya lo había aceptado, los amigos no eran lo mío. Las chicas hablaban de chicos, pintalabios y fiestas, mientras yo me abrazaba a un cojín y leía novelas antiguas, donde las protagonistas siempre encontraban su lugar en el mundo. Yo aún no. Mi madre, enfermera en un centro de salud, era una mujer fuerte, muy castellana, y no entendía cómo había criado a alguien tan reservada. Pero me aceptaba. Para mi cumpleaños me dijo que íbamos a visitar a un amigo suyo de la infancia, en un pueblo cerca de Segovia. Se llamaba Don Joaquín, era exentrenador de perros de la Guardia Civil. Ahora vivía en una casa rústica con un pequeño huerto, muchas plantas y 5 cachorros mestizos. Al entrar, el aire olía a madera, chimenea y un poco a pelo mojado. En una esquina, un montón de pelusas doradas se revolcaban como si el mundo aún no les pesara. Uno de ellos no jugaba con los demás. Estaba apartado, mirándome con unos ojos del color del café con leche. «Ese es tu regalo», dijo mamá empujándome suavemente. Me agaché. El cachorro vino despacio, como si necesitara asegurarse de que yo era de fiar, y se acostó sobre mis rodillas. Su cuerpo era cálido, tembloroso, y algo en su mirada me dio una paz que jamás había sentido. Se llama Abril, dije sin pensar, como si el nombre ya estuviera escrito en su piel. Lo envolví en una mantita de cuadros y lo llevé a casa. Esa noche durmió a mi lado, su respiración pequeña contra mi almohada. Me desperté antes del alba con Abril lamiéndome suavemente la mejilla. Era como un roce de viento en verano. Me puse una falda larga color arena, una blusa de lino ajustada en los brazos, y unas alpargatas de cinta. Abril me seguía a todas partes. Cuando me agachaba, me lamía las manos, primero tímidamente, luego con más confianza, deteniéndose en las muñecas, como si supiera dónde estaba mi fragilidad. Empecé a hablarle, a veces en voz alta, otras solo con la mirada. Él entendía. Se acostaba bajo mis piernas cuando leía, se enredaba en mis vestidos cortos de estar por casa y yo no lo apartaba. Compartíamos el suelo, yo de espaldas, él sobre mi pecho. Respirábamos juntos. No era un juego. Era algo íntimo, delicado. Sus caricias eran suaves, casi humanas. Me hacía sentir vista, tocada sin juicio. A veces se acercaba y lamía mi cuello cuando yo dormía la siesta, como si cuidara de mis sueños. Otras veces, se acurrucaba entre mis tobillos desnudos, sus patitas tibias rozando mi piel como si me pintara de consuelo. Una mañana, mamá dijo, «Tenemos que empezar a sacarlo más allá del patio, ¿te parece ir al Parque del Retiro el domingo?» Me tensé. La idea de salir, de enfrentarme a miradas y voces, me hacía temblar. Pero Abril me miró, moviendo la cola despacito, y supe que no podía decirle que no. Me puse un vestido azul claro con cinturón, de esos que se mueven con el viento, y trencé mi pelo en 2 coletas como cuando era niña. Sin maquillaje, con alpargatas, salí al mundo con él como escudo. El retiro estaba tranquilo, con familias, adolescentes enamorados, y señores paseando perros. Abril tiró un poco de la correa, y lo seguí. Fue él quien dio el primer paso.
Me llevó hasta un hombre alto, con barba y una camiseta del Atlético. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó, y yo asentí apenas. Mientras él rascaba las orejas de Abril, sentí que mi corazón golpeaba en los dedos de los pies. Él me enseñaba a confiar, no solo en mí misma, sino en los demás. Y por primera vez, alguien me preguntó mi nombre. Clara, respondí. Y sonreí. Porque ese día, por fin, me sentí real. Desde que volvimos del parque, algo en mí cambió. No era visible, ni nuevo peinado, ni otro perfume, pero lo notaba en la forma en que me miraba Abril. Como si supiera, con su lengua húmeda y cálida, donde empezaban dudas. Las mañanas se volvieron rituales. Me levantaba antes del sol, caminaba descalza sobre el suelo frío, y él ya me esperaba, sentado al lado de mi cama. A veces traía su juguete de cuerda, otras simplemente se frotaba contra mis piernas desnudas, suave, como una caricia pensada. Una vez, decidí vestirme solo para él. Saqué del armario un vestido de algodón blanco con bordados en las mangas y escote barco, de esos que apenas usaba porque sentía que no era yo. Me lo puse sin sujetador, solo con unas braguitas claras. Mis pezones se marcaban levemente bajo la tela delgada. Me sentí atrevida, libre. Abril me observaba tumbado sobre la alfombra. Sus ojos color miel seguían cada movimiento, cómo me cepillaba el cabello, cómo cruzaba las piernas al sentarme. Me estiré sobre el sofá, él subió y se acomodó entre mis muslos, su nariz buscando mi piel como si fuera un mapa que conocía de memoria. Me hizo cosquillas con sus lamidos en la parte interna de las rodillas. No me asustaba. No era sucio. Era natural. Él era calor, era presencia. Era como si por fin alguien supiera cómo tocar sin exigir. Me sentía bonita. Y en esa belleza había un secreto compartido. Una tarde, mientras llovía y el sonido del agua llenaba el piso, decidí salir solo con un impermeable claro que dejaba entrever el contorno de mi ropa interior. Nada vulgar, nada expuesto. Solo el juego sutil de formas bajo el plástico. Abril caminaba a mi lado, orgulloso, elegante. Como si estuviéramos presentándonos al mundo. En una esquina, una mujer mayor con un chihuahua me dijo, «Qué perrito más educado, parece una sombra suya». Sonreí. Abril levantó la cabeza, me miró, y lamió mi mano. Sí, era mi sombra. Mi reflejo. Al volver, encendí velas aromáticas, me puse una bata corta sobre la piel húmeda tras la ducha, y dejé que Abril se acercara. Apoyó el hocico en mi vientre. Luego olió mi cuello, y su respiración me recorrió como un susurro. Sus lengüetazos eran suaves, lentos, como pinceladas. Me dejé caer en la alfombra, con la luz tenue envolviéndonos como un telón. No hacía falta hablar. Él me conocía. Sabía cuando mis piernas estaban tensas, cuando necesitaba apoyo. Me lamía el empeine, el tobillo, los dedos, uno por uno. Yo cerraba los ojos. Dejaba que el mundo desapareciera. No buscaba placer, sino alivio. Un contacto sin juicio. Y en esos minutos, entendía que no estaba rota. Que mi piel seguía viva. Que no todo lo tierno debía ser infantil. A veces, por las noches, me quedaba en ropa interior sobre la alfombra, leyendo en voz alta fragmentos de mis libros favoritos. Abril se tumbaba encima de mi estómago, su hocico apoyado entre mis senos, como si escuchara con atención cada palabra. Y entonces,
un día, llegó un mensaje. Era Inés, una vecina de la otra manzana, con la que apenas había hablado más allá de los buenos días. Este sábado haremos una salida al campo con perros, ¿te apuntas? Vamos varias chicas. Mi primer impulso fue decir que no. El segundo, mirar a Abril. Él se me acercó, se sentó recto, y apoyó su pata sobre mi muslo. Como una promesa. Como un, no tienes que hacerlo sola. Asentí. Le respondí a Inés. Iré. Y comencé a preparar mi nueva vida. El sábado llegó como una ola silenciosa. Me desperté antes del amanecer, la casa estaba envuelta en una penumbra color ámbar. Afuera, la ciudad aún dormía, pero yo ya sentía el pulso del día latiendo bajo mi piel. Abril se estiraba perezoso a los pies de mi cama, su respiración acompasada con la mía. Me levanté y caminé hacia el espejo. Hoy no quería esconderme. Hoy quería jugar con mi reflejo. Escogí un vestido camisero beige claro, ajustado a la cintura con un cinturón de cuerda fina. Debajo, por primera vez, me puse un conjunto de lencería que había comprado meses atrás, impulsivamente, encaje color salmón con bordes suaves. Me miré y sonreí. No era para nadie. Era para mí. Para sentir la tela rozando mi piel al caminar. En la muñeca, el brazalete de cuero que había sido de mi padre. En el cuello, una cadena fina con una pequeña cruz. Abril me olía mientras me vestía, con su nariz deslizándose por mis tobillos, rodeando mis pantorrillas, como si dibujara un ritual invisible. Inés llegó con su coche lleno de risas, bolsas con galletas caseras y olor a perfume floral. Me senté atrás, con Abril en mis piernas. Él se mantuvo quieto, atento, como un caballero. El campo nos recibió con el viento suave de Castilla. En la colina donde se reunían los amantes de los perros, ya había al menos 20 personas, muchos jóvenes, y más de 30 animales, desde bulldogs hasta galgos elegantes. Me sentí fuera de lugar, hasta que Abril tiró suavemente de la correa y me guió hacia ellos. Fue él quien me llevó hacia él. Un chico alto, de barba negra recortada y ojos entre gris y miel. Iba con una sudadera amplia y un doberman oscuro. Nos miró, sonrió. ¿Es tuyo el dorado? Preguntó. Sí. Se llama Abril. Hermoso. ¿Y tú también? No supe qué contestar. Abril se acercó a su perro, se olieron, y luego volvió a mí, tocando mi mano con el hocico, como pidiendo permiso. Soy Elías, dijo el chico. ¿Te molesta si caminamos juntos? Nos alejamos un poco del grupo, bajando por un sendero estrecho entre encinas. Elías hablaba sin presionar, sin forzar. Hablaba de entrenamientos, de perros como familia, del olor de la tierra mojada. Yo solo asentía, respirando hondo. Y Abril caminaba entre nosotros, tocando mis dedos con la trufa cada vez que me notaba tensa. Al llegar a un claro, nos sentamos en un tronco caído. Elías me ofreció una taza de té caliente de su termo. Cuando la tomé, nuestras manos se rozaron. Sentí un pequeño latido nuevo, como una chispa que Abril notó al instante, se subió a mis piernas y me cubrió con su peso cálido. Su hocico se apoyó justo en mi vientre, en la línea donde el vestido se curvaba sobre mi cuerpo. Elías lo miró. Y luego a mí. Tiene una conexión muy profunda contigo, ¿lo sabes? Dijo en voz baja. Asentí.
Me ayuda a sentirme viva. No mentía. Abril era mi ancla, mi puente, mi confesión sin palabras. Mientras Elías hablaba, yo acariciaba lentamente la parte baja de la espalda de Abril, justo donde él más disfrutaba. Sentía cómo temblaba suavemente bajo mi mano, su placer contenido, puro. Era nuestra forma de decir, aquí estoy. Cuando regresamos al grupo, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja suave. Inés me guiñó un ojo al ver a Elías caminando a mi lado. Yo no respondí. Mi corazón ya hablaba por mí. Esa noche, de vuelta en casa, me desvestí frente al espejo. El vestido olía a campo, a viento, a perros. La lencería tenía marcas de piel, leves arrugas de un día vivido. Me tumbé en el suelo, con Abril acurrucado junto a mí. Me quitó la tristeza con su lengua, lamió mi brazo desde el codo hasta la muñeca con cuidado, como envolviendo cada centímetro en ternura. No era deseo. Era tacto. Era pertenencia. Me dejé cuidar. Me dejé ser. El sol caía lento en las cortinas de mi habitación. Todo parecía más dorado desde aquel paseo con Elías. Aquel día no me había tocado, no me había besado. Pero su mirada me dejó marcas más suaves y más profundas que cualquier caricia. Esa noche dormí con Abril a mis pies. Su cuerpo, tibio y confiado, me recordaba que la intimidad no necesita permiso si nace del respeto. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. El mundo aún dormía. Me miré al espejo, solo con una camiseta larga que me llegaba a medio muslo. Bajo ella, nada. Sentía la brisa matinal como un suspiro sobre mi piel desnuda. Abril se levantó conmigo. Me observaba desde el suelo, sus ojos atentos a cada paso, a cada gesto. Me preparé un té, apoyada contra la encimera, sintiendo como su hocico rozaba mis pantorrillas, lento, sin prisa. Como si me reconociera más que nadie. Pasé el día en casa. Me vestí con una falda vaporosa y una blusa holgada, sin sujetador. Abril me siguió todo el tiempo. Cuando me sentaba, él se acomodaba debajo de la mesa, pegando su cuerpo al mío. Cuando me agachaba a por algo, se deslizaba contra mis piernas. Como si supiera que ese contacto, casi imperceptible, era justo lo que necesitaba. Por la tarde, me tumbé en el sofá. El sol bañaba mi cara. Dejé que la blusa se abriera ligeramente, dejando visible mi clavícula y parte del pecho. Abril subió lentamente. Apoyó su hocico justo debajo de mi cuello, respirando contra mi piel. Lamió suavemente el hueco entre mi hombro y la base del cuello. No me moví. Le dejé hacer. Era su manera de abrazarme. De decir, te veo. Y entonces vibró mi móvil. Un mensaje. Elías. Hoy pensé en ti, ¿puedo pasar un rato? No para hablar. Solo estar. Lo leí 3 veces. Abril me miró. Como si también leyera. Le acaricié la frente y respondí, ven. Media hora después, Elías llegó. Traía una bolsa con empanadas, una botella de vino tinto y una cara que no sabía si mostraba seguridad o nervios. Yo estaba en un vestido fino de tirantes, sin pretensiones. El encaje interior apenas visible al trasluz. Caminaba descalza, con el pelo húmedo aún del baño. Nos sentamos en la alfombra, sobre cojines. Abril entre los dos.
Comimos sin hablar mucho. Solo miradas. Solo risas bajas. Solo el vino llenando silencios. En un momento, Elías extendió la mano. No hacia mí. Hacia Abril. Lo acarició detrás de las orejas, y luego en el pecho. Y Abril, en lugar de moverse, se quedó allí, recostado, como si aprobara todo aquello. Me acerqué. No para besar a Elías. Solo para apoyar mi cabeza en su hombro. Su mano rozó mi brazo desnudo. Mi piel se erizó. Pero no me alejé. Abril se levantó, me rodeó y se sentó justo detrás de mí. Su cuerpo tocando mi espalda. Sentía el calor de ambos. Uno frente a mí. Otro detrás. Como si el equilibrio pasara por ahí, por estar entre ellos. No hubo sexo. No hubo besos. Solo cuerpos que respiraban cerca. Mi mano en el muslo de Elías. Sus dedos en mi muñeca. Y el hocico de Abril apoyado en mi omóplato, como un lazo que cerraba el círculo. Cuando Elías se marchó, me abrazó largo. No dijo, me gustas. Dijo, gracias por dejarme estar. Esa noche me desvestí sin prisa. Me puse una bata ligera, sin nada debajo. Me tumbé en el suelo. Abril se acomodó entre mis piernas, apoyando su cabeza en mi vientre. Y con su lengua me tocó, solo una vez, en la cadera. Fue un gesto tan delicado, tan íntimo, que cerré los ojos. No era pasión. Era pertenencia. Y en ese silencio, supe que algo estaba cambiando dentro de mí. La primavera avanzaba sin ruido, como una caricia que no avisa. Los días eran más largos, y los silencios menos pesados. Yo ya no temía salir. Ya no evitaba los saludos de los vecinos, ni las sonrisas de los desconocidos. Algo dentro de mí había florecido, y ese algo tenía nombre, Abril. Nos habíamos vuelto inseparables. Dormíamos juntos, caminábamos juntos, respirábamos al mismo ritmo. Me conocía mejor que nadie. Sabía cuando una lágrima amenazaba, incluso antes que yo. Tocaba mi mano con la trufa, se acostaba sobre mis pies, me lamía los dedos con esa ternura que no pedía permiso. Cada noche me acostaba con una camiseta larga y braguitas de encaje suave. Era mi forma de sentirme piel. No para otros. Para mí. Y para él. A veces, cuando apagaba la luz, me recostaba en el suelo, en la alfombra, con Abril pegado a mi costado. Su hocico buscaba mi brazo, mi cuello, mis tobillos. Nunca cruzaba el límite. Siempre encontraba el punto exacto entre consuelo y deseo. Una noche, sin más motivo que el viento, me puse un vestido negro ajustado que apenas usaba. Me maquillé ligeramente, recogí el cabello en una trenza floja. No iba a salir. No esperaba a nadie. Solo quería verme distinta. Abril me miraba desde el sofá, sus orejas erguidas, como si sintiera algo en el aire. Encendí velas. Puse música suave. Me serví una copa de vino. Y entonces, como si el universo hubiese escuchado mi pulso acelerado, sonó el timbre. Era Elías. No traía nada en las manos. Solo una mirada que dolía de tan sincera. ¿Puedo entrar? Susurró. Asentí. Mi voz no salía, pero mis ojos lo dijeron todo.
Se sentó frente a mí, en la alfombra. No hablaba. Solo me observaba. Como si quisiera memorizarme. Mi vestido, mis piernas cruzadas, mi respiración temblorosa. Abril estaba entre los dos, atento, tenso. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. ¿Sabes que me enamoré de tu forma de mirar al mundo? Dijo Elías, con voz baja. Yo no respondí. Solo bajé la mirada. Abril se acercó, lamió mi rodilla desnuda. Luego mi mano. Luego se recostó sobre mis muslos. Elías lo observó, no con celos, sino con respeto. Entendía que él y yo éramos uno. Que en esa relación que otros podrían no comprender, había algo sagrado. Inquebrantable. No quiero interrumpir lo que tienes con él, añadió. Solo quiero estar cerca. Y me tocó. Su mano en mi cuello. Luego en mi rostro. Luego bajando, lenta, sobre el hueso de mi clavícula. Me estremecí. No por miedo. Por reconocimiento. Abril no se apartó. Me miraba, esperando. Lo acaricié mientras los dedos de Elías rozaban mi espalda. Todo era piel, suspiros, respeto. No hubo sexo. Hubo un temblor, un nudo en la garganta, una lágrima que no sabía si venía de placer o de miedo. Y entonces, Abril se subió sobre mi regazo, sus patas sobre mi pecho, y me lamió la frente. Luego la mejilla. Luego la comisura de los labios. Y en ese momento, lo supe, yo pertenecía. No a Elías. No a Abril. A ese instante. A esa versión de mí que había nacido de las cenizas, que se había reconstruido con lengüetazos, caricias, y el valor de decir, aquí estoy. Cuando desperté, era de madrugada. Abril dormía enroscado a mi lado. Elías no estaba. Pero sobre la mesa, una nota escrita a mano. Tú no eres de nadie. Pero yo espero donde tú estés. La sostuve entre los dedos. Afuera comenzaba a llover. El sonido contra el cristal era suave. Me acerqué a la ventana. Desnuda bajo la camiseta. Mis pies descalzos tocaban la alfombra aún tibia. Sentía a Abril respirar contra mi tobillo. Y me dije en voz baja. Esto no es el final. Es la grieta por donde entra la luz.